Hola, bienvenidos a lo que es la clase 11, clase 10, perdón. Tenemos lo que son dentro de sus subtemas, los bienes y las sucesiones. Aquí ya vamos a empezar a clasificar lo que viene siendo bienes de sucesiones, es decir, un bien como tal viene siendo el dominio público o la cosa de algún objeto, ya sea público o privado. Esto como tal lo tenemos en bienes. Estos bienes se clasifican en dos, lo que vienen siendo los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Los de dominio público son aquellos que pertenecen al Estado, si bien están afectos al uso de los ciudadanos, como los mares territoriales, las bahías, los ríos, los puertos, las playas de mar, las calles, las plazas, etc. Y lo que viene siendo bienes de dominio privado nos dice que son bienes privados del Estado que no están afectando al uso público. Es decir, los bienes de dominio público son aquellos que como tal el Estado son el que los pone, los paga, paga su limpieza y todo esto. Y los privados ya es de cada quien lo que queramos hacer de ellos, si queremos venderlos, regalarlos, restaurarlos, demolerlos o demás, ¿vale? Para la comprensión de lo que viene siendo las sucesiones, nos dice que la definición es sustitución de una persona en un conjunto de relaciones jurídicas transmisibles. Es decir, las sucesiones es aquello que yo te puedo dar, que yo te puedo ceder, que yo te puedo heredar. Es algo muy parecido a lo que es la heredación, pero en este caso la sucesión es cuando yo se lo paso hasta que muero. Es una herencia como tal, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo el 3.1, que es la teoría del patrimonio, nos dice que la teoría del patrimonio considera que el patrimonio es independiente de los bienes que una persona posea. Inclusive una persona no puede tener ningún bien y aún así tiene un patrimonio. Es decir, a lo mejor yo no tengo una casa propia, a lo mejor no tengo terrenos, a lo mejor no tengo ni coche, no tengo nada. Pero más sin embargo yo sé que tengo diversas cosas. No sé, a lo mejor tengo un comedor, a lo mejor tengo una parrilla, a lo mejor tengo una estufa, un refri. Todo eso se le considera como patrimonio. Todas las personas tenemos un patrimonio y este patrimonio no exactamente viene siendo, digamos que una casa, un terreno, algo grande o elevado. Son también pequeñas cosas de dominio que nosotros podemos tener, la ropa, no sé, el maquillaje, etcétera, ¿vale? De ahí tenemos lo que es el 3.2, que son las cosas y los bienes. Pueden ser objeto de un derecho subjetivo todas aquellas realidades sobre las cuales se puede atribuir un sujeto a un determinado ámbito de poder a fin de satisfacer sus intereses. Es decir, las cosas como tal son aquellas que son tangibles, que yo las puedo mover fácilmente. Los bienes son, digamos que, elementos más grandes, elementos más considerables que no son tan movibles. Por ejemplo, un terreno viene siendo un bien, porque no puedes agarrar tu terreno y llevártelo, ¿verdad? Más sin embargo, una silla, una cortina, sí como tal viene siendo una cosa, porque es algo que tú puedes quitar y llevarte fácilmente, pero los bienes no. De ahí tenemos como tal el 3.4, que es la propiedad y la posesión. Aquí la diferencia recae en que la propiedad viene siendo aquella que yo tengo, aquella que yo puedo vender, regalar, quemar, deshacer y demás. Esa es la propiedad. La posesión nosotros la categorizamos como aquella que nosotros rentamos. Es decir, si yo rento una casa, como tal esa casa no es mi propiedad, le pertenece a alguien más que es el propietario. Yo como tal únicamente tengo la posesión, que es decir, el derecho de vivir ahí, de habitarla, más no tengo el derecho de venderla, de quemarla, de regalarla o de modificarla, ¿vale? Entonces digamos que la diferencia entre propiedad y posesión es que la propiedad como tal, tú eres dueño y tú sabes lo que haces con ese bien, y la posesión es únicamente el derecho a usarlo como tal, ¿vale? Posteriormente tenemos lo que vienen siendo los bienes objetos de posesión. Todo lo que viene siendo bienes objetos de posesión son aquellos bienes inmuebles, como aquellos que son el suelo, adheridos al suelo, son los bienes muebles como tal, que aquellos pueden trasladarse. Es decir, aquí tenemos dos vertientes. Tenemos los bienes muebles, que son los que yo puedo mover, una silla, un banco, un escritorio, y los bienes inmuebles son aquellos que son terrenos, casas o que están sujetados al terreno, que no se pueden mover. Estos como tales
son lo que yo puedo tener como objetos de posesión, o sea, lo que yo puedo tener como tal. De ahí tenemos el elemento de propiedad desvariado. Este elemento de propiedad nos dice que existe cuando una persona como tal autentifica que esa propiedad es suya, es plena, la pagó, la compró o demás. Entonces tiene todos los derechos legítimos sobre de ella. A eso lo consideramos como tal propiedad. Cuando nosotros hablamos de propiedad pública nos estamos refiriendo al derecho del Estado mexicano, es decir, los parques vienen siendo un derecho del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque estos parques como tal, el terreno, digamos que el cemento, todo lo que se encuentra dentro del parque es del Estado. El Estado lo pagó, lo construyó para el uso o para la posesión de todos nosotros. Es decir, yo cuando voy al parque a jugar, no sé, con mi niño, como tal yo estoy teniendo la posesión. ¿Por qué? Porque puedo utilizar el parque, puedo utilizar, no sé, los juegos que hay ahí. Yo tengo una posesión sobre de ellos, pero la propiedad viene siendo del Estado. El Estado es quien dice que los limpien, que los quiten, que los quemen o demás, ¿vale? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Básicamente vienen siendo nuestros subtemas de lo que es esta clase. Ya estamos próximos a hacer el examen, para lo cual les voy a ir mandando las fechas de cuando nos toca hacer el examen. Ya saben que es en línea, como todo nuestro sistema que llevamos, pero para que vayan estudiando. El examen lógicamente viene de opción múltiple, ya saben cómo trabajamos los exámenes porque hemos hecho algunos semanales, entonces más o menos saben cómo es el margen de las preguntas y todo esto, ¿ok? Entonces ya les estaré yo avisando más adelante cuándo es nuestro examen. Bueno, hasta aquí pues bueno, sería todo sobre la clase de esta semana. Si tienen algunas dudas pues ya me mandan mensaje o me contactan, ¿vale?